Este es el video para hablar sobre el tema del suicidio y la aplicación del método sociológico en Emily Durkheim. Primero hay que entender a la obra de Durkheim en dos dimensiones para nosotros. Las dos dimensiones son la aplicación del método sociológico por primera vez en un estudio, aplicada en el suicidio, ese va a ser su objeto de estudio, en 1897. La segunda nivel en que tenemos que nosotros que analizar la obra es en el nivel metodológico. Más adelante, en materias como metodología de la investigación que llevarán a partir del tercer semestre, tiene mucho más sentido la idea del método sociológico para los fenómenos sociales de la salud. En otras carreras, en otras dimensiones, en otras currículas, metodología de la investigación es una materia que se toma antes que sociología. Y aunque en nuestro plan de estudios la tenemos en un orden distinto, podemos aprovechar la obra de Durkheim para hablar previamente de la utilización de un método. Durkheim entonces, en 1896, publica su libro de las reglas del método sociológico. Y lo primero que hace metodológicamente, en el nivel metodológico, es definir el objeto de estudio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En el análisis científico, observamos un fenómeno y consideramos su definición como un objeto, como un hecho aislado. En ese sentido, Durkheim define el suicidio. Para él va a ser, como dice nuestra diapositiva, toda muerte que resulta mediata o inmediatamente de un acto positivo o negativo realizado por la misma víctima, y esto elimina los accidentes. También va a eliminar de las consideraciones del suicidio aquellos provocados por enfermedad mental. Para él, como lo leyeron en el extracto, el suicidio es un fenómeno donde la víctima actúa de manera consciente. Eso va a dejar de lado definiciones como gente que se cayó accidentalmente o que se subió ebria a su carro. Todos esos casos, como no son actuaciones que responden a esta definición de suicidio, Durkheim no los va a considerar dentro de ese estudio. Es decir, acota perfectamente el fenómeno que va a estudiar. Durkheim va a considerar de que el suicidio es un fenómeno que se presenta en todas las culturas, en todas las civilizaciones a lo largo de toda la historia. Y entonces va a tomarlo como un fenómeno social. Por eso, y además por ser un tema de interés poco discutido, poco profundizado, es que lo utiliza para realizar la primera aplicación de su estudio de la sociología. Para esto, entonces, va a dividir su estudio en dos factores. En el libro 1, que no incluimos dentro de nuestra lectura, va a hablar de los factores extrasociales. Es decir, va a juntar todos los suicidios en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX. Va a considerar que hay algunos cuyas causas van a ser motivadas por factores extrasociales. En el libro segundo, que es lo que nos ocupa en esta exposición y en este tema, va a tomar en cuenta los factores sociales para explicar el fenómeno. Vale la pena señalar que va a utilizar un método inductivo. Es decir, el método sociológico va a realizar una hipótesis y va a tratar de justificar la hipótesis a través de análisis estadístico de los casos. De nuevo, noten los dos niveles, el nivel metodológico y el nivel de aplicación de ese método en el estudio. Es decir, acotamos el fenómeno que vamos a estudiar, lo definimos y detallamos, excluimos aquellos casos que no son pertinentes para una hipótesis de explicación. Vale la pena señalar en el libro primero, antes de comenzar con la parte sociológica, en el libro primero de los factores extrasociales, Durkheim nos va a hablar como principal factor extrasocial la enfermedad mental. Él sabe
que muchos suicidios se van a deber a esa, pero no todos. Con eso ya va a destruir el paradigma psicologicista que domina inclusive hasta nuestros días. También va a tomar en cuenta otros factores, como los factores cósmicos que va a él indicar. Factores cósmicos se va a referir no a cuestiones metafísicas, sino a cuestiones como las estaciones del año, el clima. También va a tomar en consideraciones factores geográficos. La geografía entendida como la distribución de las sociedades en los espacios físicos del planeta, y va a entender estadísticamente de que va a haber índices de suicidios variando dependiendo de el lugar donde uno se ubica. Es decir, no hay el mismo índice en los habitantes de las montañas que los habitantes de las playas. Tampoco hay el mismo índice en invierno que en primavera. Ahora, regresando a lo que nos ocupa, Durkheim nos va a aportar en la segunda parte de su estudio sobre el suicidio una tipología de las causas sociales del suicidio. Como bien descubrirá Durkheim al principio de su estudio, no todos los suicidios se provocan por enfermedad mental, sino que va a encontrar de que va a haber factores sociales que intervengan en el índice de suicidio. Para esto entonces va a tener que realizar una clasificación de las diversas causas en que se da el suicidio en las sociedades. Para esto, como ustedes leyeron, lo primero que hace es buscar basarse en los registros eh, policíacos, pero descubrirá de que las causas de los suicidios raramente se estudian, no se profundiza en su investigación. Para ello va a tener que entonces él, junto con su equipo de investigación, lanzarse a conocer los contextos sociales de los diferentes casos de suicidio. Estamos hablando de que va a analizar más de 60.000 casos a lo largo de la realización del estudio. Con este conjunto de casos estudiados va a poder hacer una clasificación, una etiología. Aquí uno de los conceptos importantes es que Durkheim va a traer de la medicina la idea de etiología, es decir, entender la causa de una enfermedad. En este caso, la etiología la va a trasladar Durkheim a entender las causas del fenómeno social, el suicidio. Va a poder localizar mediante estadísticas de análisis matemático las tendencias que se van a dar en los comportamientos sociales de los individuos. Va a ser clave para su estudio el concepto de cohesión social, es decir, lo que mantiene a los individuos dentro de la sociedad unidos, deseantes de pertenecer a ella, y coerción social, los elementos que la sociedad va a utilizar para restringir las actuaciones de los individuos. A través de esta utilización de la cohesión y la coerción social, Durkheim va a poder establecer su clasificación. La primera clasificación que va a encontrar es la idea de el suicidio egoísta. En la presentación, como pueden ver aquí, en la esquina superior derecha del video de la presentación, hay un puntito azul. Cada vez que ven un puntito azul está indicando una de las clasificaciones o subclasificaciones que Durkheim va a encontrar en su estudio de las causas sociales del suicidio. Para Durkheim, lo que da cohesión social esencialmente es la pertenencia al grupo social. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre de que nos permite integrarnos o conocernos como pertenecientes a un grupo social? Bueno, pues Durkheim arranca del origen mismo de las civilizaciones. Para Durkheim, como para otros estudiosos de las ciencias sociales, la religión va a ser una de las primeras creaciones de toda sociedad, y la pertenencia a esa religión nos va a dar pertenencia al grupo social. Durkheim pivotea esta idea, establece la hipótesis de que la pertenencia a una religión
nos va a dar cohesión social y como los diferentes grupos sociales que estudie de suicidio son pertenecientes a diferentes religiones, le va a permitir hacer un análisis estadístico comparativo. Allí noten el rasgo metodológico. Tienes una misma causa, la pertenencia a la religión, con diferentes variables, es decir, diferentes religiones. Entonces, esto le permite trabajar el concepto. Va a considerar Durkheim que diferente religión, diferente nivel moral, es decir, diferente nivel restrictivo, coercitivo, respecto a la pertenencia al grupo social, y esto, si se confirma la hipótesis de que el suicidio tiene una causa social motivada por la cohesión social derivada de la pertenencia a la religión, quiere decir que se va a demostrar de que va a haber diferentes tipos de nivel de suicidio en diferente religión. Durkheim, de todos los casos, lo que va a hacer es clasificarlos de acuerdo a sus religiones, y esto le va a dar la confirmación de la variación del índice de suicidio por religión. Dentro del estudio va a considerar tres religiones principales. Consideren de que estamos hablando de que la población de estudio es la Europa de la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a tener entonces una predominante población católica, una amplia población protestante y también población judía. Durkheim va a detectar que el protestantismo es la religión que mayor índice de suicidio tiene. Noten, rasgo metodológico. Durkheim no solo lanza la hipótesis de que la religión es un factor suicidógeno o la pertenencia a una de ellas lo elimina, sino que además tiene que explicar una vez conseguido el resultado. Entonces descubre que los protestantes se suicidan más que los judíos. Los judíos, los pertenecientes a la religión judía, van a ser el grupo que menor índice de suicidio tiene. Y los católicos van a tener un índice de suicidio mayor a los judíos, pero menor a los protestantes. Ya que tienes el resultado, metodológicamente tienes que hacer una explicación del por qué se da este fenómeno. Durkheim habla sobre la cohesión social, la unión, la solidaridad que se da entre los diferentes grupos religiosos. Para Durkheim, como lo leemos en la diapositiva, los judíos, dado que tienen un amplio historial de persecución, han fortalecido sus lazos y elevado su unión fuertemente a través de sus doctrinas, y esto ha permitido que tengan mayor cohesión social y menor índice de suicidio. Por el contrario, el protestantismo, que es una religión más individualista, ya lo platicamos cuando hablamos de Weber, el protestantismo va a generar un tipo de práctica más individual, menos cohesionante. En medio de estas va a estar la religión católica. Ahora, en el capítulo 3, Durkheim va a decir, bueno, pero no solo es la religión o la pertenencia a una religión lo que nos da cohesión social, sino la pertenencia a otros grupos sociales. El primer grupo social al que se nos ocurre rápidamente que podemos pertenecer es al grupo familiar, el entorno familiar. Entonces, si tenemos una familia, eso nos da cohesión social. Sí es cierta la hipótesis que plantea Durkheim, las personas con familia van a tener un menor índice de suicidio. De nuevo, ¿cómo justificará esta observación Durkheim? Tomando todos sus casos y haciendo un análisis de si en los solteros o los casados se da un mayor índice de suicidio. Y aquí un dato muy importante del actuar metodológico de Durkheim en su estudio. En su hipótesis plantea que los casados deberán tener mayor cohesión social, pues pertenecen a un grupo, a una familia. Pero a la hora de clasificar los datos resulta que
descubrirá que son los casados que van a tener mayor índice de suicidio. Y entonces busca una explicación porque esto va a contradecir a sus observaciones. Y entonces se da cuenta, y aquí subrayó un rasgo metodológico del estudio de Durkheim. Durkheim se da cuenta de que a la hora de hacer el estudio no se puede considerar a toda la población de igual manera. Hay que hacer una acotaciones a la selección de la muestra. ¿Cuál es la acotación más importante que hay que considerar? El sesgo por edad. Repito, el sesgo por edad. Durkheim descubrirá que efectivamente, si consideramos a los solteros, a todos los solteros y a todos los casados se suicidan más. ¿Pero por qué? Porque el número de solteros incluye a los niños. Y por supuesto, los niños están solteros y se suicidan menos. De hecho, es el grupo que menos se suicida. Pero los niños pertenecen al grupo familiar, entonces no se puede hacer esa consideración así. Lo que señala Durkheim, de nuevo, metodológicamente, es que hay que hacer acotaciones por edad. De los menores de 15 va a detectar, que son los niños, que es el grupo por edad que menos se suicida. De ahí, de los mayores de 15 y hasta los 35, es decir, los jóvenes, ese va a ser el grupo de mayor incidencia de suicidio. En los mayores de 35 años disminuye la incidencia de suicidio hasta la edad de los 60, los mayores de 60, a partir de esa edad vuelve a crecer la incidencia de suicidio. Entonces descubre Durkheim que siempre en un estudio hay que tomar en cuenta la división por edades de la muestra que vamos a trabajar. Una vez tomando esa consideración, replantea su hipótesis de si los solteros o los casados son los que tienen mayor incidencia de suicidio, acotándolo por edad. Es decir, los mayores de 15 que son los que tienen la edad de casarse, y ya con esta acotación por edad, Durkheim descubre de que serán los solteros los que tienen mayor incidencia de suicidio. Con esto se confirma su planteamiento de que la cohesión social es un factor que disminuye el suicidio. Otro detalle que descubre Durkheim es que de la población estudiada, las personas que son viudas son las que tienen la mayor incidencia de suicidio. Y esto se relaciona con un rasgo a considerar por la edad. Apuntaba hace unos instantes que las personas mayores de 60 años son las que en donde vuelve a repuntar la incidencia de suicidio. Guarda una relación con la pérdida de la pareja, es decir, con el nivel de viudez. Otra de las consideraciones que va a ser considerada por Durkheim como que afecta socialmente la incidencia de suicidio es si la familia tiene hijos o no tiene hijos. Una familia con hijos, un matrimonio con hijos, va a tener menor o la menor incidencia de suicidio que todos los otros ejemplos, ya sea solteros o matrimonios sin hijos. Ahora, ya que tienes descubierto esta razón y confirmada la hipótesis, lo que Durkheim habla de una explicación de por qué son ellos los que tienen la menor incidencia de suicidio. Y se refiere a que las responsabilidades y los aspectos del cuidado de un grupo social te da cohesión social y te mantiene dentro del conjunto. Por el contrario, los solteros, como tienen menor pertenencia a un grupo social, tienen menor cohesión social. Ahora, Durkheim también hace un apunte sumamente importante. Sabemos que los adolescentes son un grupo de alta incidencia de suicidio. ¿Cómo explica esto Durkheim? Bueno, Durkheim los retoma y los analiza desde el punto de vista de la pertenencia a un grupo social. Considera que el adolescente
está justamente en el tránsito de salir de su grupo inicial, que es la familia, e integrarse a grupos externos fuera de la familia. eh, Busca integrarse a estos grupos. Como ustedes saben, eh, porque la mayoría de ustedes recién ha salido de la adolescencia, es un tránsito difícil la idea de pertenecer, de buscar pertenecer a un grupo de amigos. Durkheim considera de que este tránsito del adolescente entre el deseo de dejar de pertenecer al grupo familiar y el deseo de integrarse a grupos sociales externos lo vulnera, le hace perder cohesión social, porque no todos los adolescentes se logran integrar de manera apropiada. Es por ello que pierden cohesión social y en ellos representa esto un factor suicidógeno. En este sentido, va a manejar Durkheim que en todas las manifestaciones sociales que estimulan la colectividad van a aumentar la pertenencia, la unión, la cohesión. Por eso es sumamente importante que los jóvenes, los adolescentes, pertenezcan a grupos sociales. Pensemos la escuela, clubes deportivos, clubes de amistades. La pertenencia social te da un cúmulo de cohesión social desde este enfoque y te permite disminuir los factores suicidógenos. Cerrará Durkheim este capítulo mencionando que, en conclusión, la pertenencia a los grupos sociales va a ser determinante en la incidencia de suicidio, ya sea la integración a un grupo religioso o moral, la pertenencia a un grupo familiar o la pertenencia a un grupo político de integrar político no entendido como partido, sino como la integración a un grupo social, como puede ser la escuela, un club deportivo, un club de amistades. Todo eso da cohesión social y se convertirá en un factor suicidógeno si no, el individuo no logra pertenecer a esto. Estamos hablando de el suicidio egoísta. En el capítulo 4 de su obra vamos a encontrar la definición del suicidio altruista. El suicidio altruista podríamos considerarlo como la contraparte del suicidio egoísta. Durkheim va a considerar de que hay individuos dentro del conjunto social cuyo principal eje de actuación y de cohesión social no es la realización del yo dentro del grupo, sino el grupo va a prevalecer la idea de que el grupo es lo más importante de la conducta. En este sentido, va a encontrar como dos clasificaciones de la conducta social altruista. Es la conducta social altruista facultativa y la conducta social altruista aguda. En el caso de la conducta altruista facultativa, hay individuos que se ven compelidos, es decir, les dan ganas a la menor provocación de sacrificarse, de actuar en beneficio de la comunidad antes que de ellos mismos. Si esta conducta los lleva a la pérdida de la vida, vamos a obtener el suicidio altruista facultativo. En este caso, podemos encontrar la idea de el buen samaritano, el rescatista no entrenado, que como en los temblores del 2017, se mete al edificio a tratar de rescatar a alguien. No está obligado, puede ser un vecino, y pone en riesgo su vida porque considera que es más importante el rescate de la comunidad, del conjunto, que su propia seguridad. Estamos hablando de una conducta altruista facultativa. Si pierde la vida en ese proceso, estaríamos hablando de un suicidio altruista facultativo. El segundo subtipo del suicidio altruista se va a dar por la conducta altruista aguda. En ella, el individuo está compelido, es una obligación de su conducta profesional trabajar en pro
de la comunidad. Durkheim toma como ejemplo a los soldados, pero no es la única profesión que se debe al servicio de la comunidad. Tenemos conductas altruistas agudas en los soldados, en los bomberos, en los policías, en los médicos mismos. Existen como profesionales, como individuos para el servicio del otro. Durkheim habla de una conducta mística, de una mística de servicio, no en el sentido de nuevo metafísico, sino entendida como una mística profesional, como una vocación. Así, en los individuos dentro de estas profesiones ponen en riesgo en algún momento la vida. El médico, ahora como en una epidemia, el bombero en un incendio, el policía protegiendo la propiedad de otros, ponen en riesgo su vida por el beneficio de los otros y la pierden, estamos hablando de una conducta suicida altruista aguda. Luego, Durkheim nos va a dar otra clasificación, otro tipo de conducta, algo que ya discutíamos en clase, el suicidio anómico, en el capítulo 5 del libro 2 del suicidio. Durkheim, como ya lo habíamos apuntado en otras ocasiones, considera de que cuando la sociedad se desorganiza, pierde estructuras sociales y hay individuos que no logran acostumbrarse a eso, que sufren por esta pérdida de estructuras, esos individuos están en anomia. Durkheim en el capítulo 5 va a tomar como ejemplo de la pérdida de estructuras las crisis económicas, aunque no es lo único. Si estas crisis, si esta pérdida de estructuras sociales conduce al suicidio, estaríamos hablando de un suicidio anómico. Creo que podríamos traer a colación muy bien esta idea de pérdida de estructuras sociales justamente ahora que estamos en una crisis. Una crisis donde por una enfermedad se han diluido algunas estructuras sociales, como es nuestra libertad de tránsito. Quienes estén sufriendo por esta pérdida de estructuras sociales estarían en una conducta social anómica. En un apartado dentro de este conjunto, Durkheim nos va a hablar sobre si la pobreza o la riqueza juegan un papel determinante en el índice de suicidio. Digo, pero lo tomo en este apartado porque habla sobre las crisis económicas. En buena medida, Durkheim aclara que no es la pobreza o la riqueza lo determinante para el suicidio, es decir, no es que el pobre se suicide más que el rico, sino lo que considera es que el cambio, la pérdida de las estructuras sociales van a ser el factor determinante. En ese sentido, el pobre tiene muchos mayores factores cuestionantes que el rico, porque el rico puede entrar en una crisis, perder las estructuras sociales y tener conductas suicidas. El pobre tiene mayores necesidades a cubrir, lo cual le da mayor cohesión social y menor incidencia de suicidio. Pero lo que considera Durkheim que no es la pobreza o la riqueza, sino las estructuras sociales lo determinante. Considera Durkheim que en las sociedades modernas, considera el final del siglo XIX, pero es bastante pertinente en el siglo XXI, las condiciones materiales, es decir, la pertenencia a grupos sociales, a clases sociales, por nuestro nivel socioeconómico, nos dan una mayor cohesión social. Considera Durkheim, como lo dice la diapositiva, que puede ser más que inclusive la religión. Si es el caso, la pérdida de condiciones económicas nos va a desestructurar, porque eso nos va a desorganizar socialmente. No estar en la clase social a la que pertenecíamos por una crisis económica se convierte en un factor suicidógeno. Dentro del capítulo 6 va Durkheim a tomar
el análisis de algo que va a llamar formas individuales de los diferentes tipos de suicidio. En ellas va a notar que hay elementos dentro de las estructuras sociales, dentro de las interacciones sociales, que van a dejar huella dentro de la persona, que van a influir en ella y que se van a convertir en factores suicidógenos. Así va a encontrar eh, como otros subtipos del suicidio por causas sociales. Va a encontrar el subtipo del suicidio melancólico. Consideren que en la época de Durkheim no está aún consolidada la psicología como una disciplina, como una ciencia médica. Entonces hay una conducta que en la época se llama melancolía, que es como un estado de cerrazón, de extrema tristeza, que hoy en día nosotros definiríamos como depresión. No es el caso en la época de Durkheim. Para Durkheim, esta melancolía, esta pérdida de interés en la interacción social va a ser causa de el suicidio, del suicidio melancólico, así lo va a denominar. Este tipo de suicidio, apunta Durkheim, generalmente va a tener un final no violento ni precipitado, sino más tranquilo. Lo va a caracterizar como diferente al suicidio egoísta. Va a encontrar otro subtipo, Durkheim, el suicidio epicúreo. Ya habíamos hablado muy al principio de nuestro curso de la conducta epicúrea. Recordemos de que los epicúreos buscaban la verdad en la época de los griegos, la verdad a través de la satisfacción de las necesidades. Bueno, Durkheim rescata la idea de la conducta epicúrea no como búsqueda de la verdad, sino como un factor de cohesión social. El suicidio epicúreo se va a presentar cuando el individuo se ve impedido socialmente de satisfacer sus necesidades sociales, de cohesión social. Esto, por supuesto, lo descohesiona y lo va a situar en una condición suicidógena. Es decir, si socialmente no puedo hacer lo que quiero, esto me descohesiona y se convierte en un factor social de suicidio. En este sentido, egoísmo o conducta social egoísta, anomia, son dos factores muy cercanos a el suicidio epicúreo y hay que caracterizarlos. Uno es por pertenencia, anomia es por desorganización y epicúreo es por imposibilidades de satisfacción de los deseos. Durkheim va a detectar en su estudio que van a presentarse con diferente afinidad en los diferentes individuos de su estudio. Va a considerar que la anomia va a estar en posibilidades de estar más cerca de una conducta social altruista, porque las crisis, los cambios, las desestructuraciones van a trastornar la existencia del individuo y ahí es donde se va a poder manifestar la conducta altruista. Entonces, eh, hay que hacer el apunte, hay que tener mucho cuidado a la hora de metodológicamente analizar las causas del suicidio para no confundir la anomia o el suicidio anómico con el suicidio eh, altruista, con el suicidio altruista. Finalmente, el último tipo de suicidio del cual quiero hablar en la presentación es el suicidio estoico. Tiene que ver con una conducta social egoísta, pero no es un suicidio egoísta en el sentido de pertenencia. En el suicidio estoico, el individuo va a centrar, sí, su cohesión, su deseo de pertenencia y de seguir viviendo en lo social, en el deseo de pertenencia a lo social, pero la clave es el deber ser. ¿Se acuerdan que también al principio del curso hablábamos de la filosofía estoica, que el camino a la verdad es cumplir con el deber? Bien, Durkheim lo rescata en la idea de el deber ser dentro de la conducta social. En ese sentido, entonces, el suicidio estoico va a ser determinado por la necesidad del individuo del cumplimiento con el deber. No es, está muy cerca
del altruista agudo. Pero a diferencia del altruista, donde lo que me importa por mi profesión es el trabajo hacia los demás, en el suicidio estoico la importancia recae sobre mi deseo de cumplir con mi deber. Es una cuestión individual de pertenencia al grupo social. Cerrando la exposición y el video, me gustaría establecer este pequeño cuadrito de relaciones. Vamos a tener que los suicidios por causas sociales que detecta Durkheim son el egoísta, el altruista, el anómico y el individualista. Van a tener relaciones el altruista y el anómico con un tipo de conducta obsesiva, y el individualista va a estar dividido en tres subtipos: el melancólico, el epicúreo y el estoico. Gracias por su atención.